Bones, estamos aquí en otra temporada de Play Presta y esta vez sí que estamos de estreno en Desport. Va a ser la primera vegada que vamos a hacer acampada y vamos a hacerla con vosotros y con vosotres. Así que de xuru que vamos a cometer muchos errores, pero hoy lo importante es participar, ¿no? Primero vamos a pensar dónde podemos hacer acampada en Asturias y, bueno, y por qué también hacer acampada, ¿no? En Asturias hay un sitio abondo falladizo para hacer esta actividad y falo, claro, por mi conocimiento, aunque de xuru hay muchos lugares a los que podemos ir, un lugar tradicional para hacer esto es en Picos de Europa. Tenemos además rutas de muchas dificultades diferentes, de inicio y también de gran dificultad. ¿Dónde podemos ir entonces a acampar? En Picos, y ya digo, por mi conocimiento, que de xuru que hay muchos otros lugares, ¿eh? Podemos entamar por sitios que tean averaos a refugios de montaña, es decir, la ruta la Vega de Urriellu, por ejemplo, que conocemos todos y que es fácil, o la ruta a Vega Redonda, que está en la zona de los Llagos. ¿Qué otras tenemos por ahí? La ruta a Vegabañu, el refugio de Vegabañu, cerca de Sotusayambre, que además es una senda bien facilina para hacer de manera familiar, con los críos. Y tenemos otros como por ejemplo el refugio Dario, que también tiene una dificultad bastante asequible para cualquier persona. Eso sería lo recomendable en Tamar Perey, porque tenemos que pensar que no tenemos que solo ir caminando hasta ese lugar, sino que tenemos que transportar a bondo peso. Así que siempre empezar por la dificultad más baja. De fecho, lo mejor de todo sería no entamar ya directamente a acampar, sino probar en antes con ir a un refugio de montaña, mesmamente a cualquier de los refugios que vos comenté, y probar a ver si esa experiencia nos presta, porque como siempre vos digo, ir a un refugio de monte no es lo mismo que ir a un hotel, es una experiencia de fechu diferente. Así que si ya no vos presta ir a un refugio porque a lo mejor queréis o buscáis más comodidades, entonces la acampada ya no vos va a prestar de xuru, porque vais casi seguramente pasar frío o calor y va a haber bichos y va a haber muchas incomodidades que no vamos a tener en un hotel. Así que nosotros escogimos para entamar, como vais a ver en los siguientes vídeos, decidimos entamar por Áliva. Áliva es una zona de picos que pertenece a Cantabria y tiene una pradería bien prestosa, bien grande, y está verau al hotel de Áliva. En este caso no más hotel porque es más grandón y puede accederse en coche, y vamos a ver qué tal. Nosotros vamos para allá. ¿Venís? No sabía cómo terminar ahí la salida, sí.